muy de acuerdo. Es con esas escenificaciones de Cristo en donde tú miras unas pequeñas llagas, unas cosas sencillas como pequeños rasguños. Eso no es verdad. La Biblia dice en Isaías que Cristo era una llaga. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Aleluya. Cristo no tenía pequeños rasguños, hermanos. Cristo soportó el dolor físico por amor a usted y a mí. Entonces vale la pena venir a Cristo. Yo no puedo entender cómo alguien desprecia a Cristo si nadie te ha amado ni te amará más que Él. Amén. Aleluya. La palabra dice que Él era una llaga. En las costumbres de aquellos lugares, a quienes se azotaban con unos látigos que en las puntas tenían una especie de garfios, lo que significa que con cada latigazo se traía la piel. Así que esas imágenes con pequeños rasguños no son reales. Cristo, dice Isaías, no tenía belleza. Su rostro estaba disfigurado, inflamado por todos los latigazos que le habían dado, los golpes, y por la corona que le pusieron, la cual debió inflamar demasiado su rostro, y no había belleza en él, dice Isaías. No era un hombre al cual se le deseara, dice el profeta. ¿Sabes por qué sufrió esa humillación? Fue por ti, aleluya. El diablo vino para decirte que no te aman. El diablo vino para esclavizarte en el vicio. El diablo vino para robarte la paz, para robarte los sueños. Pero es que el diablo no quiere estar solo en el infierno, quiere que le hagas compañía. Pero la verdad es que Cristo te ama, que Cristo sufrió el dolor físico por amor a ti. No había otra razón por la cual Cristo sufriera. Era solo por amor a ti. Era solo porque te amaba a ti. Ay, Dios, yo por eso amo a Cristo, porque Él me amó primero a mí. Aleluya. La palabra dice que Él soportó todo ese dolor por amor a nosotros. Mire lo que también dice la palabra. Es que Él soportó la cruz. Esto es una de las cosas más conmovedoras que yo puedo pensar cuando pienso en el sacrificio de Cristo. El que iba a la cruz era mi Cristo. Era el Hijo de Dios. Era el Rey. Yo quiero que usted entienda algo por un segundo. Cuando nosotros tenemos personas que nos sirven, es bien difícil que el dueño piense en un gran millonario, pues para no ir tan bajo, ¿verdad? Piense por un segundo que el dueño va a sacrificarse por el empleado. Eso no pasa. Y aquel que vino era el dueño, aleluya, era el dueño, era el que hizo los cielos y la tierra, era el que se merecía gloria, era el que se merecía honra, y Él vino a morir de la manera más humillante que alguien podía morir. Creo de lo más profundo de mi corazón que lo que llevará a miles al infierno es haber despreciado lo que Cristo hizo por ellos en esa cruz. Lo que lleva a la gente al infierno no es ser bueno o ser malo, porque eso es relativo. A veces la gente dice que es buena y no es buena. A veces la gente dice que es mala y quizás no es tan mala, ¿verdad? Lo que lleva a la gente al infierno es no entender que es el sacrificio de Cristo lo único que te redime, lo único que te perdona, lo único que te salva de ir al infierno. Cuando la gente piensa que tiene que hacer algo para ir al cielo, eso es un insulto al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él consumó el precio del pecado en ese sacrificio tan cruel. Mire lo que dice la palabra ahí en Lucas siempre. Yo no me detengo a leerle todo el pasaje porque es muy largo. Y usted tendrá mucho tiempo en la casa para leerlo y meditarlo despacio.
Pero aquí también encontramos en el 23, Lucas 23, del 26 en adelante, el momento en el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Cuando Él llega a la cruz, ya no tenía belleza en Él, ya expliqué eso. Ya había sufrido demasiado, ya había sufrido la traición, el escarnio, el dolor, ya había sufrido el abandono, ya había sufrido todo eso que ya expliqué. Cuando llega a la cruz del Calvario, dice la palabra que para cumplir la profecía fue crucificado en medio de dos impíos. Él no era impío, pero estaba en medio de dos impíos. Ay, Dios mío, porque era necesario que Él tomara tu lugar y mi lugar. ¿Sabe quién debía colgar de esa cruz? Era yo. Y usted diga, y yo también, porque usted no era más bueno que yo. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, porque todos éramos malos, por cuanto todos nos fuimos y nos descarriamos y hicimos lo que la gana nos dio. Así que quien debía estar en medio de esos dos impíos éramos nosotros, pero quien estaba allí era Cristo. Ahí estaba mi Cristo. Y a lo que pasó ahí fue algo muy grande y muy triste. El apóstol Pablo dice que Él llevó la maldición de la ley en ese sacrificio, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Aquel que no pecó, aquel que era el Rey de Reyes, aquel que era el Señor de Señores, estaba colgado de esa cruz, llevando la maldición que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Eso fue algo demasiado grande y poderoso, hermanos. Amigo que me escuchas, yo te insisto, nadie te amará como Cristo. Pero la palabra también me enseña, según Isaías. Si gusta, vaya conmigo a Isaías para que usted vea esa palabra, Isaías 53. Isaías 53, vaya conmigo. Aleluya. La palabra me enseña en Isaías 53 que Él pagó el precio ahí por toda mi maldad. Todos nosotros nos descarriamos, dice el 6 del 53, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, sobre sus hombros fueron puestos todos los pecados suyos y míos. ¿Sabe lo que eso significa? Que en el momento que esos pecados son puestos en el hombro de Cristo, la gloria del Padre se aparta de Cristo. Y no hubo dolor más grande que Cristo sufriera en ese momento, que el Padre se apartara de Él, porque Él es santo y no tiene comunión con el pecado. Cuando se cargan los pecados suyos y míos sobre el hombro de Cristo, Él sufrió uno de los dolores más grandes, los cuales la palabra dice que Él clamó. Pocas veces escuchamos que la palabra dice que Él clamó, pero en ese momento Él clamó. Él sintió el dolor de que el Padre lo dejara en ese momento, y eso fue por ti, fue por mí. Y en ese momento dice la palabra que Él sintió el dolor de sentirse solo, llevando el peso de tanta maldad. Usted se ha puesto a pensar por un momento cuánto ofendemos a Dios, hermanos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Cada segundo de nuestra vida lo ofendemos, pero en ese momento todo ese pecado fue puesto en el hombro de Cristo Jesús. Mi alma le alaba de saber que Él pagó el precio de mi pecado y que yo ya no tengo más deuda, porque Él la pagó en la cruz del Calvario. Aleluya. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Dice la palabra que cuando eso ocurrió, Jesús, al llegar la hora novena, dicen los evangelios, exclamó y dijo: Elí, Elí,
Ay, todos dijeron, llama a Elías. No, Señor. Eso significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nada causó tanto dolor en el corazón de Cristo que el Padre le abandonara. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado en la idea de estar lejos de Dios. Una vez alguien me dijo, yo creo que el infierno más grande que vivirán los que se van a ir al infierno es estar separados de Dios. Porque hay algo que nos hace querer estar cerca de Dios. Aunque el diablo nos aparta, aunque el diablo nos confunda, hay algo de nosotros que quiere estar cerca de aquel que nos creó, cerca de aquel que nos puso su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Así que en ese momento dice la palabra que Cristo soportó el dolor de sentir que estaba sin el Padre. Pero además en ese momento de la cruz, la palabra dice que cuando llegó el tiempo estipulado, Cristo entregó el Espíritu al Padre y dijo, consumado es. Se había consumado el sacrificio que da salvación. Aleluya. El diablo a lo largo de la historia ha venido haciendo lo que la gana le ha dado y ha inventado más religiones que dineros. Porque cuando usted va a los países hay diferentes monedas, ¿verdad? También hay diferentes religiones, fíjese. También hay diferentes costumbres y diferentes maneras. Y la gente tiende a decir, todos los caminos llevan al cielo como todos los caminos llevan a Roma. Mentira del diablo. La palabra dice que Cristo exclamó y dijo, consumado es. Eso significa, hecho está el sacrificio que se necesitaba para satisfacer la ira del Padre por el pecado del hombre. Nada te da salvación más que ese sacrificio. No te da salvación la religión. No te da salvación el hacer cualquier cosa, porque consumado fue en la cruz del Calvario lo único que te da salvación. ¿Por qué cree usted que Satanás ha inventado tantas religiones y tantas mentiras? Porque está interesado en que tú no entiendas esta palabra y pienses que hay otra manera de llegar al cielo, pues no la hay. Y Cristo mismo le dijo a sus discípulos, no existe otro camino, otra verdad y otra vida, porque nadie va al Padre si no es por mí, dice Juan 14:6. Cristo lo dijo claramente. Y cuando Él dice consumado es, he hecho, he terminado, he concluido el sacrificio que da salvación, lo único que da salvación. Si usted todavía no está bajo ese sacrificio, su alma está en peligro. Y si muriera hoy, yo le aseguro que al cielo no va, porque al cielo no se va, como ya dije, por ser bueno o ser malo. En el cielo hay un montón de malos que entendieron que el sacrificio de Cristo era lo que les daba salvación, se arrepintieron y se cubrieron bajo el sacrificio de Cristo. Y en el infierno hay un montón de buenos pensando que no necesitaban el sacrificio de Cristo porque ya habían hecho suficiente cosa buena para ir al cielo. Pues aquí en la palabra yo aprendo que lo único que abre las puertas del cielo a mi vida se llama Cristo Jesús, porque fue el único que fue a la cruz y consumó el sacrificio que era necesario para salvación. En esa cruz Cristo derramó toda su sangre, la cual hace que usted y yo seamos salvos, seamos sanos, y también lo que hace que el diablo tiemble. Aleluya. El diablo tiene miedo porque sabe que cuando esta verdad es llevada a las personas y las personas creen en esta verdad, entonces él ha perdido a esas personas porque le pertenecen a Cristo Jesús. De manera que Cristo, por amor a usted y a mí, soportó la humillación, la traición, soportó todo lo que ya hemos visto, soportó el dolor físico, soportó la cruz, llevó los pecados, dejó que fuera como el cordero puro y sin manchas que fue a la cruz, no obligado sino voluntariamente, porque la palabra me enseña a mí en el Evangelio según Juan que a él no le quitaron la vida, él la entregó por amor a nosotros. Muchos piensan que a él se la quitaron. Cuando usted ha visto las escenificaciones en tiempos de Semana Santa, usted mira un montón de soldados romanos y ahí todos fuertes apresando a Jesús. Pero yo quiero decirle que ningún soldado romano, ningún demonio del infierno podía hacer nada en contra de Cristo. Si Cristo fue a la cruz fue porque Él quiso ir a la cruz. Si Cristo fue a la cruz fue porque Él dice, yo de mi voluntad puse mi vida, a mí nadie me la quita, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya.